He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. He titulado a este pensamiento entre interrogaciones: ¿es que no te das cuenta? Y hay momentos que nos pasa así como a Jacob, que el Señor estaba en ese lugar y él no se daba cuenta. Y dijo: el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuán terrible es este lugar? En mi propia experiencia he descubierto que hay momentos en mi vida en los que no me he dado cuenta de ciertas cosas importantes. Entonces el Señor en su bondad me para, me detiene y me ayuda a entender, a que me dé cuenta de algunas cosas que ahora os voy a compartir, algunos, para mí, áreas o hechos importantes que son una realidad en la vida de todo hijo de Dios, pero el Señor nos pregunta: ¿no te das cuenta? Y hay momentos en los que uno dice: wow, el Señor está conmigo y yo no lo sabía o no me he dado cuenta de una manera profunda, de una manera plena. Fíjate que en el caso de Jacob, qué básica era su fe en este momento de su vida, que dice: el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Qué imponente es este lugar. Esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Por cierto, he leído en Génesis capítulo 28, versículos 15, 16 y 17. Pero no Jacob, no es tanto el lugar, aunque allí pues consagró un pilar y más adelante se llamó aquel lugar Betel y fue una ciudad importante. Pero no era tanto en sí el lugar. Lo que Jacob no se daba cuenta es que Dios estaba con él. La bendición de Dios estaba con él. Y donde fuera, donde quiera que fuese, Jacob, el Señor iba a estar con su vida, iba a cuidarle, como le dice en este versículo: donde quiera que fueres, dice, te guardaré, yo estoy contigo. Pero Jacob todavía no había hecho a Dios realmente su Dios personal. Era el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Más adelante, cuando llegamos al final de su vida, ya Jacob había entendido que el Señor había estado con él y que la bendición no estaba en un lugar, sino que la bendición estaba en su propia vida y con su linaje, y que donde él fuese, en este caso lo dijo en Egipto, aunque tuviese que descender a Egipto, el Señor le dijo: yo estaré contigo, no temas descender a Egipto. Y cuando tomó a sus nietos en sus propias rodillas, él habla y hace una declaración. Dice: el Dios que ha sido mi pastor todos estos años y que me ha guardado de todo mal por donde quiera que he ido, bendiga a estos muchachos y en ellos esté mi nombre. Entonces Jacob entendió que Dios lo había pastoreado, aunque su vida había sido muy difícil, el Señor lo había pastoreado y lo había guardado, y por donde había pasado, el Señor había estado con él, porque Dios es un Dios de pacto. Estoy compartiendo este pensamiento especialmente para liderazgo, por una instrucción que el Señor ha puesto en mi corazón. Y sobre todo quiero invitarte a que te detengas, a que te des cuenta de algunas cosas. En mi vida, yo creo que a partir de los 30 y tantos años comencé a mirar para atrás y comencé a unir los puntos. ¿Os acordáis esos juegos que hacíamos, que eran
un montón de puntos numerados, como hormiguitas que estaban en una página en blanco, y uníamos los puntos, ¿verdad? Íbamos del 1 al 2, del 2 al 3, y al final, después de que recorríamos todos los puntos en el orden que nos indicaba, una imagen aparecía, todo tenía sentido, lo que era un puñado, un montón de puntos sin sentido, de repente cobraba sentido. Y en mi vida también ha habido momentos que he unido los puntos y me he dado cuenta del proceso que Dios ha llevado a cabo en mi vida, o me he dado cuenta de por qué el Señor obró de una determinada manera, cómo Él ha hecho que muchas cosas sean para bien. Hubo un momento que incluso me reconcilié con mi historia, con mi pasado, y pude detenerme y analizar mi testimonio, de dónde el Señor me había sacado, comprender cuál era mi vacío, tanta necesidad que yo tenía. ¿Por qué? Porque me convertí relativamente joven, viví muy intenso muchos años, y muchas cosas estaban allí ya. Estaba ya Dios, su palabra, su bendición, me había dado una familia, me había dado un pastor, pero como digo, son momentos de detenerte y que me pueda dar cuenta. Qué bendición es el hombre de Dios, que en este caso era Fernando, y yo que lo he tenido en poco. En esos momentos yo dije, este es el hombre con el que tengo que servir y pegarme a él y aprender. Y le dije como Eliseo a Elías, no te dejaré, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Voy a estar aquí a tu lado sirviendo al Señor, y no me voy a separar de ti hasta que Dios lo llevó a su presencia. Pero hubo un tiempo que no lo entendía, no entendía la bendición que podía ser Fernando y Ana para mi propia vida, y que incluso estuve tentado a alejarme de ellos y aceptar alguna oferta ministerial o abrir un camino nuevo. Y entonces el Señor es tan bueno que me lleva a entender, a reflexionar. Este es un tiempo así, este es un tiempo, a veces las crisis, como esta pandemia y todos los cambios que en el 2020 han sobrevenido al mundo y también a la iglesia y también a los líderes, pueden ser un momento de valorar, de reflexionar, de darnos cuenta de lo que tenemos, de la importancia, por ejemplo, de la familia. Yo que he estado con el COVID delicado, y he visto la bendición de mi esposa, que ha estado a mi lado, que me ha querido, que me ha cuidado. Gracias, Señor. He valorado también la iglesia, he valorado el congregarme, el estar con mis hermanos. Qué rico soy, Señor, de ser parte de tu iglesia en general, de una casa espiritual de una forma más específica. Y he dado gracias a Dios porque he visto su obrar. Son momentos de despertar, como en el caso del pródigo. Dice que volvió en sí. Y así hay momentos en los que el Señor quiere despertar nuestra conciencia, nuestro entendimiento. Y Él valoró, mira dónde estoy, en casa de mi padre, lo que tenía, aún los trabajadores están mejor. ¿Qué he hecho con mi vida? Me venía también en el Salmo 73, ¿os acordáis? Ese salmista que dice que cuando entró en la presencia de Dios entendió que casi traiciona a la generación de los rectos, porque él empezó a ver que a los hombres que no tenían a Dios les iba bien, parecía que les iba bien, parecía que eran ricos, que todo les salía y que era fácil, y hasta viven muchos años y no hay dolores en su muerte, y sin embargo muchos justos peleamos y nos afligimos y enfermamos. ¿Y de qué sirve guardarse íntegro para el Señor? Dice, si hubiese dicho así, aunque lo pensó, pero dice, si yo hubiese dicho esto, si esto hubiese sido la conclusión de mi razonamiento, hubiese traicionado a Dios y a la generación de los rectos. Pero entonces entré en el santuario, en la presencia de Dios, y entendí que ellos solo están de paso, que todo lo de este mundo es pasajero,
todo lo de este mundo en última instancia es vanidad, que ellos serán como hierba que se seca y su lugar no la reconoce. Pero yo tengo a Dios. Para mí estar cerca del Señor es mi bien. En el Señor he puesto mi esperanza, mi confianza. Fuera de Él nada tengo en la tierra. En fin, otro momento así en el que se dio cuenta de lo rico, de lo afortunado que era. Y esto es un obrar del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo, analizo yo en Efesios capítulo 1, en Efesios capítulo 3, que cuando dobla la rodilla y ora por la iglesia, por los creyentes, en este caso de Éfeso, no tanto pide que Dios haga algo nuevo, no tanto pide que Dios les dé algo nuevo, sino que fíjate, cuando lees esa oración de Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 3, lo que le está pidiendo al Señor, por ejemplo, en Efesios 3, ábreles el entendimiento para que conozcan tu amor, la altura, la anchura, la profundidad, la longitud de tu amor, que puedan comprender, conocer cuánto tú los amas para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. En Efesios 1, oro, doblo mi rodilla delante del Dios y Padre, pidiéndole que abra los ojos de vuestro entendimiento, que os dé un espíritu de inteligencia para poder conocer mejor. Bueno, estoy hablando de memoria, pero Efesios capítulo 1 dice que puedan ver, que puedan darse cuenta de la esperanza de su llamamiento, de la riqueza de su herencia en los santos, que vean el poder que opera en ellos, que es el mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos. O sea, lo que Pablo está pidiendo es que los creyentes, ellos se dieran cuenta. He titulado este mensaje, es que no te das cuenta. Que ellos se dieran cuenta, es que no te das cuenta, hijo de Dios, de que el poder que actúa en tu vida por el Espíritu Santo que habita en ti es el mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos sentándola a la diestra del Padre. Es que no te das cuenta de que tienes el llamamiento más grande, la herencia más envidiable, porque es la herencia de los santos y es eterna e inmarcesible. Y el amor que Dios te ha dado es el amor que cede a todo conocimiento. Si tú entiendes un poquito más de su amor, vas a ser lleno de toda la plenitud. Y así oraba Pablo, para que el Señor abriese los ojos del entendimiento. Y como digo, se presta este tiempo para que nos detengamos, para que entendamos, para que reflexionemos, para que nos suceda como a José. ¿Verdad que José al final de su vida también él unió los puntos y vio al Señor en todo su proceso, en toda su historia? Y dijo, sí, yo me equivoqué porque quizás fui un hijo de papá demasiado pedante. Mis hermanos, por otra parte, pensaron hacerme mal para destruirme, pero Dios estaba detrás de todo, porque mira qué salvación ha traído, cómo Dios me ha levantado en Egipto. Todo esto era para un bien, era para librarnos del hambre y también para cumplir una palabra que ya le dio a Abraham de que estaríamos en esta tierra de Egipto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando José comprende y se reconcilia con su historia y ve todo el proceso, todo el camino por el que el Señor lo ha hecho andar, le dice a sus hermanos, le puede decir a sus hermanos, hay un propósito, todo Dios ha hecho que coopere para bien, y aunque vosotros pensasteis hacerme un mal, fijaos que Dios estaba con un plan, moviendo los hilos y hasta nuestros errores, reconduciéndolos para hacer algo como vemos que ha hecho ahora. A Israel no se daban cuenta, los de Israel, el Dios que tenían. Murieron en el desierto porque no se dieron cuenta de que era un padre que los amaba, que los había sacado de Egipto, no para hacerlos morir en el desierto, sino para darles la buena tierra, para cumplir sus promesas. Y toda aquella generación murió en oscuridad de entendimiento, en necedad, hasta el punto de que hubo un momento que hicieron unos becerros diciendo, este es Jehová que nos sacó de Egipto. No conocían a Dios.
Por eso a la nueva generación en Deuteronomio capítulo 8, el Señor le dice, detente y considera todo el camino. No te olvides del camino por el que el Señor te ha hecho andar todos estos años y cómo no ha faltado el pan y no se ha hinchado tu pie y no se ha desgastado tu sandalia. Y todo esto era para probarte, para que se viera lo que había en tu corazón y para que entendieras que no solo de pan vive el hombre. No te olvides de este camino. Y el Señor le habla así a la nueva generación para que no les pase como a sus padres, que tenían el honor de ser el pueblo de Dios y no se daban cuenta. Que ellos pudiesen ver la mano de Dios que los había guiado y que los había guardado. A veces para llegar a estas conclusiones, para llegar a este entendimiento, el Señor permite crisis en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos ministrado, por ejemplo, mi esposa y yo, a matrimonios que han pasado una crisis matrimonial y ahí es cuando ellos se dan cuenta, cuando están a punto de perder todo? Mi marido es un regalo de Dios o mi mujer es un regalo de Dios. ¿Cómo me he podido acostumbrar a esta bendición? Casi tiro por la borda, casi mando a la papelera toda esta familia, que es un regalo que con tanto esfuerzo hemos levantado. Me he cegado, algo ha pasado que me ha acostumbrado a convivir y ahora que casi lo pierdo, me doy cuenta de lo que tengo y lo valoro de verdad y lo quiero cuidar y lo quiero de verdad tener en el lugar que merece, en el centro de mi corazón. Hay momentos así, hay momentos en los que estamos un tiempo sin congregarnos y nos enfriamos y pasamos una crisis y esa crisis sirve para que digamos, necesito adorar con mis hermanos, estar conectado a la palabra, estar como un pámpano unido a la vid, que es Jesús, pero también es el cuerpo de Cristo. Soy un miembro, no puedo estar separado del cuerpo. Lo que me he estado perdiendo. El famoso filósofo Platón habló del mito de la caverna, de cómo a veces para salir de la cueva y darnos cuenta de que hemos estado expuestos a un pequeño fuego, a una luz, a unas sombras que pensábamos que era todo, pero hay una luz mayor que la luz del sol y hay una vida más amplia o hay una verdad superior. Pero dice que el hombre, para salir de esa caverna o de esa cueva, es una crisis. Y lo representó con una especie de cueva que hay que subir y lo representó con la ceguera, con cómo se tiene que aclimatar la visión y cómo a veces el que ha salido y quiere animar a otros a salir de la cueva para ver más allá de lo que han visto hasta el momento, también eso para los hombres que están allí no deja de ser una especie de crisis y algunos no lo hacen. ¿Por qué digo esto? Porque yo os confieso una cosa. Este año que hemos vivido, toda esta pandemia, para mí ha sido como salir de la caverna, como ver más, como que la luz del Señor brille más fuerte. Pero Dios usa una crisis, Dios usa un tiempo difícil, Dios permite, nos incomoda, nos inquieta, permite que haya circunstancias a nuestro alrededor para que nos demos cuenta, de que hay más de lo que hemos estado viendo o que hay que ver mejor algunas cosas porque estábamos viendo sombras solamente. Entonces, estos momentos así, estos momentos son como el que vivió Jacob. Jacob aquí dice, este lugar tan imponente, Dios estaba aquí, yo no me daba cuenta, yo no lo sabía, porque vio la gloria de Dios, vio a Dios sobre una escalera, ángeles que subían y bajaban, escuchó al Señor. Y Jacob dice, si tú me guardas en el camino y me vuelves a traer bien, a salvo hasta aquí, entonces tú serás mi Dios y yo te voy a servir y te voy a adorar. Pero
él se dio cuenta después que no es tanto el lugar. Aunque él dijo, Betel, casa de Dios, este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Pero él se dio cuenta de que la bendición no estaba tanto en un lugar, sino estaba con él. Y con ese pueblo que luego se llamó el pueblo de Israel, que nacía de sus lomos. Y que ellos eran casa de Dios y puerta del cielo. Al punto que dice el Señor, te bendeciré y serás bendición. Seréis bendición para las familias de la tierra. Igual nosotros, la bendición está en Dios, en lo que Él ha dicho y se ha propuesto y ha prometido. No está tanto en un lugar, no está tanto en una etapa o temporada, sino que está con nosotros. Y Dios está con nosotros. Algunas cosas que yo he visto en la palabra, ¿no? Y que eran momentos de que se dieran cuenta de qué nos tenemos que dar cuenta. Por ejemplo, Lucas 10, 23 y 24. Ya verás cómo voy a ir aplicando. Lucas 10, 23 y 24. Y luego voy a terminar con algo muy práctico que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con las iglesias que estamos abriendo en este tiempo de pandemia, con lo que hemos hecho hasta ahora de los grupos de bendición o de las casas de bendición. Si tienes un poco de paciencia, vas a ver cómo cierro el círculo. Lucas 10, 23 y 24 dice, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Es que no os dais cuenta. Toma Jesús aparte a sus discípulos y les dice, mucha gente no se da cuenta de quién soy yo y de que lo que se está viviendo es el cumplimiento de lo profetizado y que es un tiempo de visitación maravilloso. Pero por lo menos vosotros, yo quiero que vosotros os deis cuenta de quién soy. De que lo que vosotros veis con vuestros ojos y oís con vuestros oídos, reyes y profetas lo han querido ver y escuchar. Y sois bienaventurados. Y hay momentos así también para nosotros que tenemos que decir, wow, soy un bendecido porque conozco a Cristo, porque tengo el amor de Cristo. Soy un bienaventurado porque mis ojos han visto, porque mis oídos han oído, porque tengo a la perla de gran valor. El Dios que vive en mí por su Espíritu Santo murió por mí en una cruz, vino a este mundo para salvarme, se ha revelado a mi vida. ¡Qué bendecido soy! Tengo motivos de alegría cada día por tener al Señor y que Él me tenga a mí. Soy bienaventurado, mis ojos han visto, mis oídos han oído. Y esto que ahora para mí es una verdad, es una realidad. Yo quiero que otros también lo vean y lo oigan. Es un momento en el que Jesús, parafraseando, le dijo a sus discípulos, es que no os dais cuenta de lo que estáis viendo, de lo que estáis oyendo, de lo que tenéis. Que lo que tenéis es el tesoro de valor incalculable. Otra cosa que tenemos que valorar mucho, además de a Cristo, que eso es lo primero y principal, está en Ageo, en el capítulo 2, Ageo en el capítulo 2 y versículo 3, donde allí vemos que estaban reconstruyendo el templo, estaban en un momento muy complicado de que unos lloraban. ¿Por qué? Porque recordaban el templo de Salomón y otros daban voces de júbilo. ¿Por qué? Porque estaban restaurando la casa del Señor. Entonces, en Ageo, esta Biblia pues es nueva y me cuesta un poquito más mover las páginas, encontrar el libro de Ageo.
En el capítulo 2 y versículo 3 les dice, ¿no es como nada esta casa delante de vuestros ojos aquí? Versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Que valoremos la obra que Él está haciendo es también una gracia de darnos cuenta, de entender, de recibir revelación. ¿Por qué? Porque en el libro de Ageo, la nostalgia, comparar ese templo con el templo primero de Salomón, les estaba jugando una mala pasada. Y algunos veían esa obra como nada. Dice, no es como ahora como nada delante de vuestros ojos. Y sin embargo, aquí en Ageo dice, cuidado, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y en este templo daré paz, porque en este templo se va a revelar el Hijo de Dios. A este templo, no al de Salomón, va a llegar la visitación de Dios. Y los niños dirán, Hosana, Hosana, y alabarán, y el Señor mismo se revelará con su gloria. Jesús, me refiero, en este templo que restauraron después del cautiverio. Entonces, este es otro momento donde Ageo dice, no es como nada delante de vuestros ojos. ¿Quién ha quedado que haya visto la gloria primera de esta casa? Entonces, hay también un momento en el que nosotros tenemos que valorar la obra del Señor en medio nuestro. Cuidado, y aquí pongo un punto de balance, porque a veces tenemos que tener un inconformismo y no sentirnos en absoluto satisfechos con lo que hemos logrado hasta ahora, querer más. Pero por otra parte, no tengamos en poco lo que Dios hace. Tenemos que darnos cuenta de que el Señor está obrando en medio nuestro. Valorar la obra del Espíritu Santo. Valorar lo que, aunque parezca que es como nada, pero lo que hemos conseguido y conquistado es mucho. Y a veces es una santa tensión, ¿no? Lo que nos falta, lo que ya tenemos, dónde hemos llegado. Pero podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Podemos ver la fidelidad de Dios y que el Señor indudablemente sigue salvando, sigue abriendo nuevas puertas, su reino avanza en la tierra. No tengamos en poco la obra. No digamos que es como nada. Tenemos que darnos cuenta. Es que no te das cuenta de que Dios está edificando su iglesia. Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan. Pero el Señor está edificando la casa y no es en vano nuestro trabajo, nuestros desvelos, nuestros esfuerzos. ¿No te das cuenta de que Dios está con nosotros? De que Dios está haciendo una obra. Otro. Está en 2 de Corintios capítulo 10 y versículo 7. Y le dice Pablo a los corintios, le dice así, vosotros, 2 de Corintios 10, 7, miráis las cosas según la apariencia exterior. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Pablo le dice a los de Corinto, vosotros estáis viendo las cosas según la apariencia exterior y estáis juzgando mal, por lo tanto. Es que no os dais cuenta de el apostolado que tenéis, el liderazgo que tenéis. Yo he puesto aquí que veamos la riqueza de tener a líderes que son temerosos de Dios y a hermanos que son temerosos de Dios. Que veamos la belleza de la iglesia. La esencia está en el interior. Y estos estaban viendo las cosas según la apariencia exterior. Y para mí es muy importante en este tiempo que nosotros podamos ver que, aunque sin entrar en comparaciones, aunque otra vez nos falta muchísimo, ¿verdad? Y no nos conformamos, tenemos ese inconformismo, pero dar gracias a Dios, por otra parte, por nuestros pastores, dar gracias a Dios por nuestros hermanos. De verdad, yo
y sin querer halagar a nadie, pero yo veo a la iglesia y yo digo, Señor, gracias por mis hermanos, gracias por los testimonios que conozco, gracias por la obra que has hecho, gracias porque estoy entre piadosos, entre temerosos, que te aman, que te buscan, que son para mí una inspiración. Señor, gracias por mis compañeros pastores que son hombres de Dios, gracias por nuestro pastor Radamés, gracias por haber crecido al lado de un pastor como Fernando, como haber tenido la influencia el pastorado de hombres de Dios como Héctor Rocha. Valoro. Los corintios despreciaban a Pablo y llega un momento que Pablo tiene que decir, es que no os dais cuenta. ¿Qué tal si nosotros tuviésemos a Pablo? ¿Verdad que lo valoraríamos? Pablo, cuéntanos de tu ida al tercer cielo, ¿qué viste? Háblanos de tu revelación del Evangelio. Pablo, transmítenos de esa pasión. Sería un honor muy grande, pues los corintios, fijaos qué ciegos que estaban, que comparaban a Pablo con otros apóstoles y estaban deslumbrados y veían según la apariencia exterior. Se ve que había hombres de gran voz, de gran elocuencia, de gran carisma y tenían en poco. Ni más ni menos que el apóstol Pablo, y no se daban cuenta de la riqueza que tenían. Al punto que Pablo dice, os tengo que hablar como un insensato, tengo que hablar, soportarme un poco de insensatez. Si ellos son apóstoles, nosotros somos más apóstoles, porque mirad mis credenciales, lo que he sufrido por Cristo, el fruto de mi ministerio. En el Espíritu he sido llevado al mismísimo cielo, Cristo mismo se me reveló, y todo esto no es por mí, esto es la gracia de Dios. Pero les tienen que hablar así, porque estaban cegados. Que no nos suceda a nosotros, que nosotros nos valoremos unos a otros, que valoremos lo que tenemos. El tener a hombres de Dios que son en verdad temerosos, piadosos. Yo estoy en un momento de mi vida donde en cuanto encuentro, ¿verdad?, hombres que son auténticos, que son hombres de Dios. Estoy conociendo en este tiempo también últimamente congregaciones, ministerios, iglesias y pastores que son una inspiración de las que podemos aprender tanto, que yo digo, qué riqueza hay ahí. Hay que tomar de esa riqueza. Y que no vayamos por esta vida como estemos en nuestra caverna y en nuestra cuevita y como cegados y como con un fuego que está bien, que calienta, que alumbra, pero perdiéndonos la luz mayor, la luz del sol, mucho más que el Señor nos quiere seguir dando. Y tenemos que darnos cuenta también de esa riqueza de la iglesia. Muy bien. Y volviendo al texto para terminar, dos cosas que yo quiero dejar ahí que nos tenemos que dar cuenta. Uno, de que el Señor está abriendo lugares que sean casa de Dios y puerta del cielo. Dijo eso Jacob, wow, esto es casa de Dios y puerta del cielo, llamó a aquel lugar Betel. Entonces fijaos cómo el Señor está usando esta pandemia. Nos ha cerrado los grupos de bendición, nos ha cerrado las casas de bendición que hemos hecho ese trabajo celular. Pues la iglesia ha trabajado en casa siempre, ¿no? Y no descartamos que lo vamos a seguir haciendo. Pero hay algo que ha sucedido y es que el Señor no ha permitido que sigamos con esa actividad en las casas y sin embargo, por el cierre perimetral, por la dificultad de movernos, debido al toque de queda, debido a las medidas de seguridad y también a que se ha cerrado perimetralmente regiones y municipios, el Señor nos ha permitido abrir ya 3 lugares, uno en el barrio de La Cartuja, otro en la Vega Baja, en Orihuela, otro este domingo pasado en Alcantarilla. Y esto está siendo para mí, creo que una estrategia de Dios para tener presencia en nuevos pueblos. Porque yo pensaba que íbamos a tener que cambiar, por ejemplo, aquí en Murcia, de local a un local más grande, y me di cuenta de lo que el Señor está haciendo es abrir locales, abrir puntos de misión o iglesias, hijas, que entonces podemos, claro que sí, reunirnos en la mañana, y si tenemos que alquilar los domingos un lugar más grande, un salón de eventos, lo hacemos. Pero me di cuenta de que
Fíjate, por la tarde, los domingos en la tarde y entre semanas nos podemos congregar en casas de Dios y puertas del cielo. Puertas que se abren en localidades para bendecir municipios y localidades y que haya más presencia del Evangelio y más, ¿verdad? Cristianos en ese lugar que adoran, que levantan un altar, que sirven a la comunidad. Entonces, ¿por qué no? De repente el Señor nos está desplazando de una visión de por las casas, por los grupos de bendición, a una visión de tener congregaciones más pequeñas, pero que puedan crecer incluso. Eso creo que es algo que Dios, es que no te das cuenta. Creo que es algo que el Señor está haciendo y que, como yo decía el otro día, el domingo, esto puede hacer que se desarrollen nuevos líderes en esos lugares, como Alcantarilla. Puede el Señor abrirnos puertas en otras localidades, como puede ser Molina, y en fin. Y que esto sea una estrategia de este tiempo, porque parece que vamos a seguir luchando contra el virus, contra esta pandemia y quién sabe otras más tiempo. Entonces, percibo un cambio de estrategia. Percibo cómo el Señor nos ha cerrado las casas, esa libertad, y nos ha permitido reunirnos por Zoom, conectarnos digitalmente, pero también nos está impulsando a abrir nuevos puntos. Y esto es bíblico, por otra parte, cómo Dios usa la necesidad para llevar adelante su obra. Te pongo un par de ejemplos. ¿Recordáis cuando David hizo el censo y vino una plaga? Entonces quiso ir a sacrificar ofrenda de paz, ofrenda de expiación en Gabaón, porque era donde estaba el altar de bronce, el lugar autorizado. Pero se le interpone, el ángel del Señor no puede llegar hasta allí y lo hace en el monte Moria, en la era de Arnán Jebuseo o Arauna, Ornán, eso Jebuseo o Arauna se le llama en crónicas y en reyes diferentes. Pero allí en esa era, en definitiva, en Moria, levanta un altar, pide paz, pide perdón al Señor, etc. Baja fuego del cielo y David dice, este es un Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Este es el lugar que Dios ha escogido para que edifiquemos aquí, para que levantemos aquí lo que luego fue el templo de Salomón. Entonces el Señor usa una plaga para abrir un nuevo lugar. Otro ejemplo es en el naufragio de Pablo, que era pues una crisis también. Casi pierden la vida. Me estoy refiriendo a Hechos 27, 28, el Euroclidón, que se le llama, o Eurociclón también en otras versiones. Fue un momento en el que casi naufragan, pierden la vida. Dios tiene misericordia de ellos. Esto fue un error, el embarcarse y no pasar el invierno en ese lugar que se llamaba Buenos Puertos. Y el embarcarse fue un error. Pero Dios hasta los errores los usa. Hasta las pandemias las usa. Él saca provecho de todo. Entonces, ¿qué pasó? Que naufragan en Malta y le pica la serpiente a Pablo allí en Malta, que los hombres estaban esperando que muriera, pero no murió. Y por el contrario, Dios abre una puerta nueva allí en Malta para predicar por 3 meses y muchos se convierten. ¿Ves? Entonces, el Señor usa un problema, una necesidad, una crisis para llevarlos. Podría poner más ejemplos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento de cómo el Señor, lo que parece una tragedia, una catástrofe o una crisis, lo usa para abrir un nuevo camino o una nueva puerta y que su obra avance. Pues así lo siento yo que está sucediendo. Y por eso os animo a que estemos los líderes en este sentido, sirviendo y conectados y con fe y creyendo que el Señor va a abrir más lugares de adoración, que si se nos ha cerrado la posibilidad de los grupos de bendición, lugares más pequeñitos donde orábamos juntos, perseverábamos juntos, quizás el Señor quiera abrir esas mismas casas de bendición, pero en locales que tengan presencia, en municipios, en ciudades, y allí desarrollarnos, crecer, perseverar, y etc. Lo último que quiero decirte antes de terminar es que el Señor en el versículo
15 y 16 le dice lo siguiente. A Jacob, que era nuestro texto base. Es Génesis capítulo 28 y versículo 15 y 16. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente, el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Entonces, quiero que te des cuenta también de que Él está contigo en todo lugar. Conmigo Él está. Que no nos va a dejar hasta que no haya hecho en nosotros lo que nos ha prometido, lo que se ha propuesto. Que por su parte está todo el amor, nada nos separará de su amor. Está toda la obra del Espíritu Santo para que vivamos el proceso, para que se cumpla su plan en nosotros, su propósito en nosotros. Que por su parte está todo hecho, todo entregado. Él es fiel y Él estará con nosotros y su bendición estará con nosotros donde quiera que vayamos y en todo momento, por muy mal que se ponga, oscura que se ponga la situación. Al final de su vida Jacob, como antes se mencionaba, aunque la vida fue muy dura, la vida de Jacob, pero él dijo, el Señor me ha pastoreado siempre y me ha guardado y me ha librado de todo mal. Date cuenta de esto también. He titulado esta palabra, por lo tanto, ¿es que no te das cuenta? Y he mencionado 5 cosas que tenemos que entender y darnos cuenta de ellas. Primero, de que tenemos a Cristo. Somos bienaventurados, la perla de gran valor. Segundo, que valoremos lo que Él está haciendo entre nosotros. Aunque parezca como nada, que honremos su obra y nos demos cuenta de que el Espíritu está obrando y Él está llevando hacia adelante su reino. 3, que veamos la riqueza de nuestros líderes, de nuestros hermanos, de la iglesia, de tenernos unos a otros, de que no juguemos por la apariencia exterior, sino que aprendamos unos de otros y veamos la esencia que hay en el interior, el valor que hay en el cuerpo de Cristo. 4, es que no te das cuenta que el Señor está abriendo lugares para que sean casa de Dios y puerta del cielo. Y 5, es que no te das cuenta de que Él está contigo, que esta palabra es para ti, para mí. Él le dijo, yo estoy contigo. Escúchalo, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y entonces dijo Jacob, el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Que podamos entender, quizás incluso pasando por el hospital o por el COVID, en algunos de nosotros, cómo el Señor nos cuida, nos ha cuidado, pasando por la escasez o por un momento incierto en el trabajo, en nuestros países respectivos. Si me ves en otro país o me escuchas en otro país, o para nosotros aquí en España, el Señor está con nosotros, nos guardará y cumplirá su plan, su obra. Padre, gracias por esta palabra. Padre, gracias por estos minutos. Gracias por toda esta crisis, toda esta pandemia que nos abre los ojos del entendimiento, que nos ayuda a unir los puntos, a ver tu mano, tu obrar. Gracias, Padre, porque iluminas más nuestro entendimiento para que podamos apasionarnos en tu camino y en lo que tú estás haciendo. Señor, te damos gracias por esa fidelidad tan grande, por amarnos, por estar con nosotros. Sigue abriendo puertas. Sigue abriendo caminos, Señor. Usa todo esto para que más personas te conozcan y sean salvos. Gracias, Señor, por los nuevos locales y las nuevas congregaciones, Señor. Sorpréndenos, no dejas de sorprendernos, Señor. Que no pase todo esto y sea como un sueño, como que estamos en una neblina y estamos viviendo estas cosas tan grandes como Israel, que vivió la historia más extraordinaria, el ser cuidados 40 años en el desierto, salir de Egipto como salieron, entrar a la tierra prometida y muchos no te veían y se quejaban
Y Señor, cambiaron tu gloria por la gloria de un becerro porque estaban ciegos. Queremos ser de los que conocen tus caminos como Moisés, de los que ven tu obrar todo el tiempo, tu mano todo el tiempo y tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te mando un abrazo muy, muy fuerte. Gracias por haberme dado tu atención en estos minutos. Hasta la próxima.